Échate el resumen, Elsa. Échate el resumen para que los que están empezando a escuchar sepan de lo que estamos hablando. Ser hijo es el medio para alcanzar la herencia, ¿no? No es el fin. No es el fin. ¿Cuál es el fin? El fin es tener el acceso a la herencia. Obtener una herencia. ¿Cuándo? ¿En el reino de los cielos cuando nos muramos? No, aquí. Aquí y ahora, ¿sale? Para poder yo obtener una herencia, entonces necesito dejar de ser un infant, un niño. Necesito dejar de ser niño porque sigo siendo hijo, pero necesito dejar de ser niño y empezar a avanzar hacia la madurez para poder tener no solamente derecho, sino acceso a mi herencia. Y eso nos lleva a recordar un poquito el asunto de los ser ciudadanos del reino de los cielos. Todos los que nacen en un país son ciudadanos por nacimiento. Todos los que se naturalizan en un país son ciudadanos por naturalización. ¿Sale? Al ser ciudadano, entonces hay una etapa en la que tengo que llegar a la mayoría de edad para tener mis derechos, derechos plenos como un ciudadano. ¿Sale? Aunque soy niño, tengo derechos y esos derechos son tutelados por el Estado y por un tutor. Cuando ya cumplo la mayoría de edad, entonces esos derechos que estaban tutelados por el Estado y por un tutor se me entregan y de ahí empiezo yo a ejercer la totalidad y la plenitud de mis derechos sin necesidad de un tutor o que el Estado me vaya tutelando, me vaya diciendo esto es lo mejor para ti, porque ya tengo la plena facultad de tomar decisiones y obviamente de afrontarlas, ¿sale? Entonces, más o menos en ese sentido. Ahora, decíamos, Carmen, ¿qué es Teshuvah? Regreso. Arrepentimiento. Teshuvah no es lo mismo que arrepentimiento. ¿Qué es Teshuvah? Regresar al. Ok. Teshuvah, la idea de Teshuvah, ¿cuál es, Evelyn? Evelyn se fue para acá y llegó casi al final. No tocó fondo porque, pues, el Señor la rescató muy rápido, ¿no? No tocó fondo, pero se dio cuenta de que ese no era él, no era el camino. Entonces, Noemí, cuando en la Escritura dice arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, el Señor en realidad lo que está diciendo es, no hagas un arrepentimiento emocional porque no me sirve de mucho. Lo que yo quiero es que el camino que tú anduviste hacia acá, ahora lo andes hacia acá y llegues al punto donde tú te extraviaste. Porque el hacer teshuvah, fíjense bien para que entendamos, el hacer teshuvah no me va a llevar hasta acá. No, señores. ¿A dónde me desvié? ¿A dónde? Aquí. Cuando yo hago teshuvah, ¿a dónde voy a regresar? Al punto de donde me perdí. Y de ahí tengo que empezar a caminar. Entonces, el ser hijo no es el fin, es el inicio del camino. Si cuando yo recibiera a Yeshua me pasaran automáticamente al fin del camino, en ese momento me voy al cielo con todo y zapatos, se acabó para. Pero ¿por qué no sucede eso? ¿Por qué no sucede eso? Porque el sentido de las escrituras, el sentido del original es Ash Teshuvah, regresa. Ahora, fíjate bien de lo que hablamos hace un ratito. Fíjate bien, Mimi. Si agarran esta, ya la hicieron. ¿Cuánto tiempo te llevaste en llegar de aquí a acá?
Dame un tiempo, X. Bueno, Un año, ok. Un año. ¿Cuánto tiempo, Noemí, crees que vas a ocupar en llegar al lugar de donde te desviaste? un año. ¿Por qué? Tengo que regresar a donde yo empecé. Entonces, díganme en dónde ofrecen soluciones fáciles y varitas mágicas para irme a formar. entonces Teshuvah sí- Díganme dónde. O sea, todas las religiones. Si tú sigues a Cristo, se te van a acabar tus problemas. Díganme dónde para irme a formar. Este es el sentido real de las escrituras. ¿Vale? Ese es el sentido real. Si tú te desviaste y te tardaste un año ir caminando, entonces ¿cuánto tiempo te vas a dar? Si es la misma distancia, ¿cuánto tiempo vas a tardar en regresar? ¿Por qué entonces quieren que, es que ya ore por mi esposo o por mi esposa y todavía sigue teniendo algunas situaciones que no son, porque no había yo entendido qué es la Teshuvah? Ahora, ¿qué es más fácil? ¿Desviarte o regresarte? ¿Qué es más fácil? ¿Desviarte o regresarte? ¿Qué es más fácil desviar? Más Sí, es más fácil. fácil desviarte, pero Lo fácil es desviar. sí es más fácil, pero el problema es que Pero cuando tú tienes que regresar, miren, hay una parte que es muy importante para desandar el camino. Para desandar el camino, pónganle ahí, para desandar el camino, para desandar el camino equivocado y llegar al punto de partida, yo tengo que, ¿qué tengo que hacer? regresar. Vas a regresar. Voy a regresar. O sea, sí, ya vas a regresar. Hasta acá, miren qué interesante, porque viendo de aquí para allá no se ve la letra. Dice, para desandar el camino equivocado, llegar al punto de partida, yo tengo que... Hay un texto que habla de una parasha. Es bien importante. A ver, búsquenmelo. Dice, y volvió Abraham por sus jornadas. ¿No hay un texto que diga eso? ¿No? Génesis 13:3. Y volvió de jornada en jornada desde el sur hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes. A ver, léeme un verso antes. Evelyn, aquí tengo 3 Biblias disponibles para ti. Tú decides si dejas nada más las puras telarañas o si te aplicas a la clase de manera consciente, lo que tú quieras, ¿eh? Porque si no, vas a decir, estuve ahí, pero no aprendí. A ver, ¿qué verso es el anterior? Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Ajá. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel. Ahí. Traten de entender en el contexto de la Teshuvah. Y Abraham era riquísimo en ganado y en posesiones. Fíjate que Abraham se fue de un lugar, desde el Negev, ¿hasta dónde o de dónde a dónde fue? Desde el Negev hasta Betel.
¿Qué significa Betel? ¿Qué significa Betel? ¿En serio no saben? Ok, así lo dejamos, no se preocupen. Fíjate bien. Fíjate bien, Mimi. Abraham, fíjate bien, ¿eh? Joseph, Abraham va caminando desde el Negev hasta Betel. Fue pasando colonias, ciudades, pueblos, asentamientos, ¿sale? Y en ese trayecto el Señor lo fue enriqueciendo, ¿sale? El Señor lo fue enriqueciendo, ¿ok? Ahora, el Señor le dice, regrésate por el mismo camino. Fíjense, ahora vamos para acá. ¿Qué quiere decir casa de él? ¿Casa de él? ¿Casa de Elohim? Casa de Elohim. Casa de Elohim. Bet, casa el Elohim, casa del Señor. Fíjate bien, Mimi. ¿Qué hubiera pasado si en este trayecto de aquí a acá, Abraham aquí hubiera defraudado? Aquí hubiera robado. Se hubiera peleado. Y le regresa por el mismo camino. Tenía que encontrarse con las mismas personas, con los mismos lugares en los que él había pasado, donde había hecho chanchullo, donde se había peleado, donde se había enemistado, donde se había bla, 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 bla. Entonces, fíjense bien, entonces dice, para desandar el camino equivocado y llegar al punto de partida, yo tengo que... Completen la frase. Hacer teshuvá. Yo tengo que... Sí, vas a regresar, pero para regresar tú tienes que... Hacer teshuvá, regresar al camino. No, a ver, no. Estamos haciendo teshuvá. Espérenme. Estamos enojando. Espérenme, otra vez. Abraham, para ir de aquí a acá, a lo mejor robó, defraudó, hizo chanchullo y todo lo demás. Ya llegó acá. Les estoy diciendo que robó y todo eso para darles a entender. No sucedió con Abraham, no sucedió. Con nosotros sí, pero con él no. Entonces, fíjense bien, él desanda el camino del Negev hasta Betel, pero para regresar al punto de partido, él tenía que pagar todo lo que tenía que reparar. Tenía que reparar todo el daño que causó. Muy bien, entonces ustedes hoy se están conectando con la clase porque para poder yo desandar tengo que confrontar mi pasado, tengo que hacer restitución, tengo que pedir perdón, tengo que tragar sapos y pasar por los mismos lugares. ¿Por qué? Porque los mismos lugares que yo pisé de ida van a ser los que yo pisé de regreso y me van a traer recuerdos. Mira, parte de nuestro corazón quedó cautivado en lugares reales. ¿Sale? Un ejemplo vago que se me ocurre. Yo jamás vuelvo a ir a Acapulco porque en Acapulco estuve a punto de ahogarme. Es un ejemplo que no sucedió en mí, solamente es un ejemplo. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer para reconciliarme con el tema del miedo a ahogarme? Ir otra vez a Acapulco y enfrentar su miedo que su cautividad. A lo mejor no necesitaría ir a Acapulco, pero sí tendría yo que antes confrontar qué pasó ahí, qué sucedió, con quién, por qué, para qué, todo. Y una vez que yo estoy confrontándome, porque cuando llegas a las jornadas te vas a encontrar con el mismo vato o con la misma mujer o con lo que sea, y yo tengo que enfrentar mi pasado, reconciliarme con él, pedir perdón, restituir lo que sea para brincar esa aduana. Y muchos lo que hacemos es, Señor, estoy aquí, voy a hacer teshuvá, pero llévame volando. Porque no quiero enfrentar, no quiero recordar, no quiero volver a vivir, no quiero, etcétera, etcétera. Y eso que apenas voy a llegar al punto de partida.
No, no valiste, sigues valiendo. Tienes que hacerlo para que te estés lista, porque entre tanto que el hijo no madure para enfrentar todas esas cosas que está evitando, no va a poder recibir absolutamente nada de su herencia. Solamente va a ser un niño chillón que va a decir, papá, dame mamila, no puedo dormir, etcétera. Y el papá va a estar cariñosa y amablemente dándole sus apapachos, pero no vas a avanzar porque el Señor te está diciendo a través de Abraham. Abraham regresó por sus jornadas, es decir, por el mismo lugar. El Señor lo llevó, lo enriqueció y él absolutamente no tenía ningún pendiente y por eso le fue tan sencillo volver a regresar ¿por qué? Porque, fíjense, el Señor lo mandó, vete de aquí para acá, ¿sale? Pero no llegó volando. Iba con su ganado, iba con sus gentes, iba con sus hijos también, ¿sale? Imagínate tú cuando llevas algo, la envidia de la gente y bla, bla, bla. Y Abraham tenía que ser muy hábil, muy paciente, muy sabio para poder brincar todas las aduanas sin generar enemistades. Sin provocar algo. Sin generar enemistades. ¿Sale? Entonces, yo a la casa de Fide no regreso. Es que cuando fui la última vez, y el Señor te dice, tienes que regresar por tus jornadas. Ahora, ¿por qué Fide te hizo lo que te hizo? De repente nada más se le metió el chamuco y así nada más, o hay temas pendientes alrededor que hay que solucionar y resolver, tanto de ella como de mí. Para que yo pueda brincar y llegar a tu casa y que tú me recibas. Shalom, nos veamos, nos demos un abrazo, nos digamos, me dio mucho gusto estar contigo por situaciones de la vida, yo camino para allá, tú para acá, pero entre nosotros hay un afecto, un amor, un cariño, que si te veo te abrazo y puedo generar buenos sentimientos. A decir, voy a pasar por la casa de Martínez, pero está junto a la de Chayo. Bríncatela, que no te vean. Ni toques, no te acerques. ¿Por qué? Porque tengo temas pendientes ahí. ¿Sí me explico o no? ¿Y cómo fue que fuimos a llegar a esto? Mire, ¿cómo es que llegamos a esto? Si estábamos hablando de otra cosa. ¿Qué no era lo mismo? Tiene que ver con... Qué bonito, ¿verdad? Que qué bonito es arrepiéntete. No, es que arrepiéntete, la cristiana es, Señor, yo me arrepiento, suelto, bendigo y tan, y ya estoy, toda una vida en la que siéntate a esperar al Señor hasta que venga. Y sigo teniendo problemas, enfermedades, angustias, soponcios, etcétera. ¿Por qué? Si ya recibí al Señor. ¿Por qué sigo sintiendo y teniendo eso? ¿Por qué? Porque me ha regresado a... Pues porque no estoy en el modelo correcto. No estoy en el modelo correcto. La iglesia siempre va a ser así. Esa es una de las principales características de la iglesia. Pero el reino no debe de ser así, porque el reino no es así. Por eso el Señor le dijo a Abraham, regrésate por tus jornadas. Era una confrontación hacia su persona. ¿Por qué? Porque dices, ok, ¿para qué? Fíjense, yo me imagino a Abraham platicando en buena onda con el Señor. Decirle, oye, Señor, como que a veces no entiendo lo que tú quieres para mí, porque primero me dices, vete para allá. Y tú sabes cuánto trabajo me costó llegar allá. Llegué. Me costó trabajo, pero llegué. Ya que estoy allá, me mandas de regreso. ¿Cómo para qué? Para ver si no dejaste pendientes en el camino. ¿Sale? ¿Cuántos pendientes tenemos nosotros en el camino? Muchos. ¿Y qué tenemos que hacer con ellos? Regresar, Hacer teshuva. Ok, ahora, a ver, ayúdenme a completar la frase. Para desandar el camino equivocado y llegar al punto de partida, yo tengo que confrontar
restituir, mi pasado. confrontar mi pasado, pedir perdón, No solo confrontarlo, ¿qué tengo más que hacer? pedir perdón, restituir, Ok, resolver mis pendientes. Si robé, defraudé, ¿o qué más? ¿Qué tengo que hacer? Restituir. ¿Qué más? porque si no Búsquenme ese pasaje que dice, ese texto que dice, venid a mí los que están trabajados y cargados, creo que dice. Porque ahí hay dos versiones, la nuestra y la de la palabra. venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Qué dice? ¿Qué pasajes? Mateo 11:28. Ok. Fidelia, si de aquí para acá te desviaste del camino y llegaste hasta acá, ¿cómo llegaste en ese sentido del texto? A ver, vuélvelo a leer, Martínez, para que se ubique. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Ah, ok, fíjate bien. Escucha ese texto. ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor? Cuando te estaba diciendo eso, ¿dónde está el Señor? ¿Está aquí o está acá? Pues está aquí diciendo que me regrese. Venid, todos los que están cansados. No dice yo voy a ir por ti. ¿Qué dice? Venid. Entonces, ¿tú dónde estás? ¿Estás acá? ¿Y cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Sale? Sí, vamos entendiendo, ¿no? O sea, yo me fui y en el camino me fui cargando de piedras, de sapos, de chamucos, de resentimientos, de enfermedades, bla, bla, bla. Y estoy aquí. Entonces, el Señor, que es el camino, me ve a lo lejos y dice, espérame tantito, voy a mandar a alguien que vaya por ti y te traiga cargando. ¿Qué dice? Regresa. Venid a mí, que soy el camino. Todos los que están cansados y cargados. ¿Y yo? ¿Yo qué? Quiere decir, Joseph, que si aquí te cargaste, de aquí para acá te cargaste 1 tonelada, ¿cómo tienes que llegar hasta acá? ¿Con la misma tonelada? No. ¿Por qué? Porque si yo tenía un asunto pendiente de 100 kilos aquí y lo resolví, Ya cargo nomás 900. de manera que al llegar aquí yo ya llego descargado, descansado y listo para avanzar. Eso se llama ministración. Cada que nos ministran, ¿cómo nos sentimos? ¿Cansados? Sí. ¿Ligeros o pesados? Ligeros. Porque el Señor va quitando esas cargas. Ahora, cuando nos ministran, generalmente, ¿qué ministramos? ¿El futuro, el presente o el pasado? Las tres. Generalmente, ¿qué ministramos? El pasado. ¿Por qué? Porque el pasado me hizo desviarme, cargarme y cansarme. Y cuando el Señor me dice, a ver, ven para acá, te voy a quitar esto. Avanzas otros 10 metros. Señor, aquí tengo otro pendiente, esa aduana no la puedo pasar, no puedo perdonar, Señor. Ok, te vas a detener ahí, tómate un descanso, pero lo tienes que hacer. No te puedes quedar ahí. No puedes seguir avanzando. Esa aduana la tienes que pasar. Voy a berrear, pero resuelvo esa aduana y entonces avanzo. Y esa carga que tenía se me es quitada. Sigo avanzando, y sigo avanzando, y sigo avanzando, y sigo avanzando hasta que llego a donde realmente tengo que empezar a caminar. ¿Qué pasa, Noemí, si, fíjate, llegaste hasta acá con un maletón? ¿Qué pasa si tú piensas que cuando recibes al Señor empiezas a caminar, pero tienes el mismo maletón de 100 kilos, pero ya ahora vas a caminar el camino del Señor? ¿Cómo se te hace el camino del Señor? Y el Señor dijo, mi yugo es pesado. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Estamos entendiendo?
¿Sí estamos entendiendo? El Señor dice, mi yugo es Fácil. y mi carga es. Ligera. Entonces, si yo voy en el camino correcto, pero sigo trayendo mi costal de papas con el que me desvié, ¿cómo se me hace el camino del Señor? Y entonces por eso dicen, no, es que el camino del Señor es pesado, no, el reino es muy pesado, no cualquiera, no, es que no lo estamos entendiendo. ¿Sí o no, Evelyn? ¿Hasta aquí vamos bien? Trae una carga ahí en la nuca esa mujer que nada más se la soba y se la soba y se la soba y se le alborota la piojera y se la vuelve a sobar y... Ay, suelten esas cargas. ¿Sale? Ahora, ¿cuánto tiempo entonces nos va a llevar? Si de aquí me llevó un año. Ahora, ahí va un tip. Cuando tú haces tus cosas, caminas en paz, el Señor acorta ese tiempo. Pero de ninguna manera, te brinca para que vueles y llegues volando. Te va a hacer enfrentar todos esos demonios, todos esos muertos en el closet, todas esas cosas para que los resuelvas y cuando tú ya estés en el camino digas, échenme a los que vengan. En ese trayecto, pastor, de regreso, es la preparación para volver a empezar. ¿Sí? Entre más pendientes traigas, más difícil te va a ser empezar. Porque vas a traer esos pendientes y el camino del Señor se te va a hacer así como, no, ahí muere, mejor me regreso a mi iglesita, ahí nadie me decía nada, estaba bien enfermo, bien quebrado, bien todo, pero feliz, hombre. Los demonios no se metían conmigo, estaban adentro, pero no me conflictuaban, nomás me querían matar, pero estaba bien, ¿cómo crees? Entonces cuando el Señor te arranca, te quita todo eso, eres realmente libre, eres ligero, y empiezas a caminar, como dice la palabra, corramos con paciencia, como dice Hebreos. Dice Hebreos, léanlo, es bien importante, dice, despojémonos de toda carga, de todo pecado, de peso de pecado que nos agobia, y corramos con paciencia. Fíjate, Pablo nos está llamando a correr, no a caminar. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, de todo peso y de pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Yeshua, el autor y consumador de nuestra fe o de nuestra salvación, el cual, puesto el gozo delante de él, corrió y sufrió afrentas y todo lo demás, hasta, a ver, bueno, léelo para que no les dé mi versión. Puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Elohim. Sale, ¿cómo corrió el Señor la carrera? Dice, con el gozo delante. Él corrió con gozo. Si en el camino te toca cruz, si en el camino te toca ángeles, si en el camino te toca Joseph, si en el camino te toca quien te toque, tienes que ir con el gozo puesto por delante. O sea, a él le tocó cruz. ¿Sale? Bueno, no entendieron el sentido, pero no importa. No pasa nada. Porque luego dicen, esta es mi cruz y la tengo que llevar. Pensando que es la persona, pero no, señores. Bueno, ¿y por qué empezamos a hablar de eso, de la Teshuvá y del camino? Regrésenme, ¿por qué empezamos a hablar de eso? Porque la semana pasada estábamos hablando del reino. Estábamos hablando del reino, que era ser hijos. Bueno, entonces, no, ahorita. ¿Por qué empezamos a hablar de eso ahorita? Porque empezamos a hablar que ustedes me dijeron que el fin era ser hijo. Bueno, ya soy hijo, pero hijo, el camino empieza aquí y termina acá. ¿Cuál es el principio y cuál es el fin? Entonces, el fin no es ser hijo. Ese es el principio del camino.
¿Sale? Estamos respondiendo el acertijo de la entrada de la clase. El ser hijo no es el fin, Es como un es el medio para yo poder correr el camino. Y en el camino ir. ¿Qué le pasó a Abraham de el Negev a Betel? El varón en el camino de Betel, del Negev a Betel, ¿qué le pasó? Enriqueció Abraham. ¿Qué nos va a pasar a nosotros en el camino? Vamos a enriquecer. ¿Sale? Vamos a enriquecernos. Las riquezas que no te puede robar el ladrón, que no te puede orinar el borracho y que no te puede comer la polilla. Yes. ¿Cuáles son esas? Miren, Las riquezas miren. en los cielos. Las riquezas en los cielos. miren, no es que, miren, era tan rico Abraham allá arriba, que también lo fue aquí abajo. Y hay otros que son bien ricos aquí abajo, pero bien pobres allá arriba. Pensando que con la riqueza de aquí abajo vamos a comprar riqueza allá, y es al revés. Con la riqueza que tú generes allá arriba, va a bajar y no vas a necesitar nada. Porque rico no es el que tiene, sino el que no necesita. ¿Sí lo apuntaron? No, o Rico sea, hay es el- tesoros en la tierra. Rico no es el que tiene, sino no necesitas. sino el que no necesita. Ustedes me dicen a qué horas le paramos, para que no lo quiero ni aburrirlos ni cansarlos. ¿Vamos bien, Pide? Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Segura? Ok. ¿Cómo empezamos el camino como hijos? ¿Como niños o como adultos? Como niños recién nacidos. Desead la leche espiritual para que por ella crezcáis para salvación. ¿Así dijo Pedro o no? ¿Sí dice sí o no? A ver, búsquenla. Desead como niños. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es la leche espiritual no adulterada? ¿Segura? ¿Con qué leche te criaron, Rosario? Con la de la Conasupo, ¿verdad? ¿Con cuál leche nos criaron? No, sí, Leche Isiar de CB. Leche, la vaca pentecostal. Leche, el vaquero presbiteriano. no soy bautista. Leche, el bautista feliz. Adulterada. Adulterada. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Por eso cuando de repente dicen, híjole, pues entonces sí tiene razón, es una gran diferencia, pues sí. La leche espiritual, no adulterada, porque la leche adulterada te ayuda a crecer bien desnutrido. Ya te hacen los huesos de papel. Llega el diablo, te sopla como a los cochinitos y abajo. ¿Sale? Entonces, la leche espiritual, como niños recién nacidos. Ahora, ¿cuál sería la leche espiritual? ¿Cuál sería la leche espiritual? A ver, ¿qué contiene la leche materna? Calostros. La primera es el calostro. Y después ¿qué contiene? Vitaminas, minerales, calcio.
nutrientes esenciales. ¿Qué más? Algo que es bien importante que no me han mencionado. Pues el amor, la madre. El apego. ¿Qué más? ¿Qué más que no me han mencionado? Los anticuerpos. La leche materna tiene anticuerpos. ¿Para qué son los anticuerpos? Para defensa de las Para combatir a enfermedades. los antígenos. Muy bien. ¿Y qué son los antígenos? Los antígenos. Es decir, lo que el niño no puede hacer para defenderse, lo hace Los anticuerpos. en este caso, la madre por él. Ahora, en el ámbito espiritual, cuando yo soy niño, lo que yo no puedo hacer para defenderme, ¿quién lo hace por mí? El Padre. Entonces soy amado, soy protegido, tengo un apego y tengo la esencia de Él. O sea, cuando tú tomas leche materna, te estás tomando literal a tu madre, porque es parte de ella. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso luego, cuando me hablan, digo, pues me estoy tomando la de la vaca, no la de mi mamá, ¿verdad? Literal, cuando tomamos leche materna, no estamos tomando a nuestra madre. Nos estamos bebiendo de la esencia. Sí. Entonces, cuando nosotros leemos las escrituras con los lentes del reino, literal, ¿estamos qué? ¿Qué estamos haciendo? Tomando la leche espiritual. Con defensas, aprendiendo. Y dejando de ser fluctuantes. Literal, cuando nosotros leemos la escritura con los lentes del reino, ¿a quién nos estamos comiendo? ¿A quién nos estamos comiendo? Padre, a Yeshua. ¿A quién estamos comiendo? De cierto os digo, que si no coméis mi sangre y no bebéis que si no coméis mi cuerpo y no bebéis mi sangre. A ver, busquen ese texto. Busquen ese texto. Si comiere mi carne y bebiere mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ese es Juan, ¿qué? Juan 6. Creo que sí. A ver, búscalo. Juan 6. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Vale? Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo el Señor? No estás comiendo o bebiendo una religión, no estás bebiendo, comiendo una teoría, no estás bebiendo, comiendo un conocimiento, me estás comiendo literalmente a mí. Es decir, estás generando un apego y yo vivo en ti y tú vives en mí. Eso es un reino, es una identidad de hijos, es realmente tener el apego. O sea, cuando tú generas un apego con la mamá, cuando tomas leche materna, entonces hay una conexión espiritual, física, emocional, bla, 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 con la madre. Cuando tomas leche de fórmula, pues te apegas a la mamila y peor al chupón. Pero cuando tú estás pegado al Señor, literalmente, Él está en ti. Él es el que empieza a hacer el milagro de cambiar el carácter torcido, la mente torcida, el corazón torcido. ¿Por qué? Porque me lo estoy comiendo a Él y su carácter. Con eso terminé la clase pasada, que hablamos de la herencia. La herencia no solamente son las cosas físicas, sino el parecerme a Él. El que tenga sus ojos, el que tenga su forma de hablar, el que tenga su carácter. Eso es realmente la herencia física, la que nos hace tener la leche espiritual, o la leche espiritual nos hace tener eso.
¿Sale? Muy bien. Ahora, soy un niño. Y voy a caminar. ¿Quién me lleva de la mano? Mamá. Pero en ese camino, Mi papá. tu papá te lleva de la mano. ¿Sale? Y al llevarte de la mano y siendo un niño, ¿qué es lo primero que nos va a quitar de acuerdo al texto de Gálatas? De acuerdo al texto de Gálatas 4, ¿qué es lo primero que nos tiene que quitar? Los tutores. Dice que si estamos bajo tutores y reguladores. Antes de eso, La similitud con los esclavos. ¿eh? El ser esclavo. ¿Qué me tiene que La quitar? esclavitud. La mentalidad de esclavo. Específicamente hablando de ese texto, ¿a qué se refiere la mentalidad de esclavo? Pero habíamos visto de esclavo es estar cautivo, estar preso. No, no es en ese sentido, no. Sino más bien a la vida de un esclavo. El estar sometido, ¿no? El estar sometido. ¿Y qué implica estar sometido? Que no tienes libertad. Toda la Que presión. no tienes libertad. Ok, a ver. Que A ver. uno se conforma. A ver, se le tiene su yugo. ahí van bien, van bien. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un niño y un esclavo en cuanto a la mentalidad? Un niño que es hijo, un hijo que es niño y un esclavo en cuanto a mentalidad, ¿qué es lo que se nos tiene que quitar? Porque cuando yo era esclavo, Obedecía órdenes. de otro, igual ahorita vas a obedecer órdenes del tutor. Cuando era esclavo, No tenía libertad. tú nunca has sido esclavo, no tenías libertad, obvio. Cuando era esclavo, No tenía acceso a la herencia. cuando era esclavo, No era libre a mi. cuando yo era esclavo, No tenía privilegios. Cuando no era esclavo, cuando yo era esclavo, cuando Pues yo no era era esclavo, hija. obedecía las órdenes del que me está sale. mandando. Ahorita yo estoy obedeciendo las órdenes de mi ayo. Pero Cuando yo era esclavo, Ya dije, cuando yo era esclavo no era hija. sí. A ver, otra vez, vamos a seguir haciendo este ejercicio. Cuando yo era esclavo, Cuando yo era esclavo estaba en los elementos de la fe, ¿no? no, porque no eras. Cuando yo era esclavo, Sufría. Sufría. sufrías, más o menos. Cuando yo era esclavo, sufría. Uno Cuando yo era esclavo, se acomoda a la zona de confort. dime qué zona de confort hay para un esclavo. ¿Qué zona de confort? Cuando yo era esclavo, vamos a ponerle una siguiente palabra. ¿Les parece bien? Cuando yo era esclavo, no. Ahora sí. Cuando yo era esclavo, no. No conoció la libertad. No tenía identidad. No era hijo. Cuando era esclavo no tenía identidad. No había derechos cuando uno es esclavo. No tienes derecho a opinar cuando uno es esclavo.
No Padre, puedas, no puedas. Padre, por favor, ciérrame los ojos o ábreselos a ellos, para que veamos lo mismo. Cuando era esclavo no soy yo. Cuando el hijo es pequeño, en nada difiere del esclavo, excepto que es señor de todo. Pero no tiene ninguna diferencia con el esclavo, excepto que es señor de todo. ¿Dice así la palabra o no? Sí. ¿Sí? Ok. Cuando yo era esclavo, no. No era dueño de nada. Más o menos en el orden lógico de tus estudios ahí la llevas. Cuando yo era esclavo, no. ¿No tiene derecho a la herencia? Cuando yo era esclavo, no tenía de comer. Me daban lo que quería. Cuando yo era esclavo, no era feliz. Cuando yo era esclavo, tenía que trabajar de más, de sol a sol, y siempre andaba cansado. Cuando yo era esclavo, no había médico para mí. Me tenía que ir a trabajar con fiebre. Tenía que hacer mis labores. Cuando yo era esclavo, no tenía derecho a descansar un ratito, a cerrar el negocio o a faltar. No tenía derecho porque era esclavo. Cuando yo era esclavo, no me podía comprar una rebanada de pastel o un par de zapatos al año. Cuando yo era esclavo, no estrenaba. Cuando yo era esclavo, no tenía derecho a un hogar. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? O sea, todo lo que tiene que haber una antes y un después. Y esa es la mentalidad que sigue teniendo el hijo pequeño. Porque el hijo pequeño, la metamorfosis de esclavo a hijo, es que te das cuenta de que en la mesa hay fruta. Pero cuando eras esclavo, ¿podías agarrarla? En la mesa hay sillas. Cuando tú eras esclavo, ¿te podías sentar a la mesa? Pues no era libre. Ok, entonces eso es lo que yo quiero que ustedes vayan visualizando. Cuando yo era esclavo, No era libre. no podía estar a la mesa, no podía tomar, no podía comer con libertad lo que se me antojaba, pero ahora que soy hijo, sí lo puedo hacer. Sí lo puedo hacer. ¿Sale? Entonces, soy hijo, tengo todo, pero si la mentalidad que tengo no me permite tomar una fruta de la mesa, comprarme un par de zapatos, la mentalidad sigue siendo la misma y esa es la mentalidad que el Señor quiere que se me quite, porque el Señor quiere decirme, tú eres dueño de eso y más. Y te das cuenta de que muchas veces seguimos autocastigándonos. Es que yo no tengo derecho a ser feliz porque nunca he sido feliz. Pero no eras feliz porque eras esclavo. Ahora tienes todo el derecho de ser feliz, pero ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Empezar a construir y a buscar tu felicidad. Obviamente en el reino y obviamente en Yeshua. ¿Vale? ¿Y cómo voy a encontrar y a construir esa felicidad? Ok, tengo un ayo. ¿Qué es un ayo? Un ayo y un curador, ¿o qué dice? O cuidador. Un ayo y un cuidador. ¿Qué es un ayo? Tutores y curadores. Tutores y curadores. Ok, un tutor y un cuidador. ¿Qué hace el tutor? Yo soy hijo, quiero ver la televisión todo el día. ¿Y qué hace el tutor? El Te restringe. tutor me va a enseñar, lo principal que me va a enseñar es disciplina. Lo siguiente es constancia. ¿Sale? Ok, entonces cuando yo entro a un proceso de tutoría o un proceso de enseñanza, ¿qué es lo primero que tengo que desarrollar? La disciplina. Disciplina y constancia, porque si no tengo esas dos características no voy a avanzar absolutamente en nada, porque cuando yo era esclavo del pecado, entonces estaba acostumbrado a satisfacer los deseos del pecado y de la carne sin ninguna restricción, pero viene el tutor y me dice, todo es lícito,
pero todo a su tiempo. No todo te conviene. No te conviene estar en la tele todo el día, en el celular todo el día, comiendo todo el día, descansando todo el día. Hay tiempos, hay horarios, hay momentos y todo es bueno cuando tú le das un buen uso. Entonces es disciplina. Ahora, si yo pongo disciplina una semana y después le aflojo, no, pues Vuelven al no. mismo, lo mismo de antes. Estoy mandándolo a un camino equivocado y va a tener que volver a regresar. Entonces, para que no se vuelvan a ir al camino equivocado, tengo que mantenerme constantes. ¿Sale? Así que hermanos míos amados, así empieza el texto que van a buscar. Así que hermanos míos amados, permaneced firmes y constantes en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es. Vale. ¿Sí dice así? O de 3 textos dice uno. Primera de Corintios 15. Esa dice antes bien crecer en la gracia. Déjalo. Ese Así es que, antes. hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 15:58, entonces es. Ajá. Vale. Entonces, ¿qué vamos a aprender primero, Rosario? Quitamos la mentalidad. ¿Eh? Quitamos la mentalidad. Disciplina y constancia. Miren. ¿Cómo crían los ricos, los millonarios? ¿Cómo crían los millonarios a sus hijos? Con disciplina. ¿Por qué les meten mucha disciplina a los hijos de los multimillonarios? Es sencilla la respuesta. ¿Saben por qué? Porque van a heredar un emporio. Y si no lo saben manejar, entonces, ¿cómo creen que el Señor quiere educarnos? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque vamos a heredar. Por lo que vamos a heredar. Si no te crían con disciplina los primeros pasos en el reino, después te vas a volver un dilapidador. Dilapidador, como el hijo pródigo. Que te dan tu herencia y vas y la despilfarras. Un despilfarrador. ¿Sale? Imagínense nada más que el Señor nos estuviera mandando un mensaje de que nos da todo el poder, toda la autoridad a hijos desobedientes, inconstantes, indisciplinados. ¿Qué mensaje nos estaría dando el Señor? El de unos juniors mal, de clase media, mal trabajados. Las ladies y los lords. Es que mi mamá es funcionaria de no sé qué y de no sé cuánto. De medio pelo. Porque los multimillonarios no hacen ese tipo de ridiculeces. Entonces, nosotros vamos a ser hijos del reino de medio pelo o de los recontra millonarios, como Abraham, que fue y regresó por sus jornadas y en el camino iba enriqueciendo, no solo enriqueciéndose, sino enriqueciendo a otros. Como pobres, a ver, busquen ese texto, como pobres, como muertos, está en Corintios, como no teniendo nada, Poseyéndolo todo. Segunda de Corintios 6:10. no solamente es el 10, empieza como desde el 4 o 5. Como muertos, más aquí vivimos. Segunda de Corintios 6. A ver, descríbeme, Rosario, ¿cómo tenemos que caminar aquí en el mundial? A ver, léelo. Por honra y por deshonra. No, bueno, Sí. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, mas he aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Sale? Segunda Corintios 6. Leyó desde el 9. Desde el 9. ¿Sí? ¿No desde el 8? Del 8, El del 8. 8, Por honra y por deshonra. ¿Y el 7 Mala qué fama, dice? En palabra de verdad, en poder. Entonces en oír, el 6 ¿qué dice? en pureza, en ciencia. El 5 ¿qué dice? longanimidad.
en azotes, en cárceles, en tumultos. en Claro, trabajos, también en eso. ¿Y el 4 qué dice? Antes bien, nos Nos recomendamos en todo como ministros de Elohim, en nuestra paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Nos recomendamos como qué? Como ministros de Elohim. Ok. Los ministros de Elohim no van a tener tribulaciones. Los hijos de Elohim no van a tener enfermedades. No. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Que en las tribulaciones, en las enfermedades, en los problemas, yo no tengo que perder la dignidad, ni la identidad, ni la fe, ni el apego, ni la dependencia del Padre, porque es camino y el camino es el mismo para todos. El Señor estableció que todos vamos a caminar por piedras, por espinas, por donde tengamos que caminar, pero Él dijo, no te dejaré, yo voy a estar contigo. Cuando pases por el fuego, y si por las aguas, la llama arderá, pero no te quemará, porque yo, Adonai, soy tú. ¿Vale? Entonces, está clarísimo, Joseph. El Señor no nos prometió un camino con un lecho de rosas, ni una zona de confort. El Señor nos dijo, vas a caminar por donde yo te lleve, pero yo voy a estar ahí contigo. Te vas a ir de mi mano, ¿vale? Y todas esas cosas que tengas que atravesar, como Abraham, te van a enriquecer. Cuando yo paso por un problema, el problema que tiene que hacer en mí, enriquecerme, no empobrecerme, no derrotarme, no doblegarme. Cuando yo pase por una enfermedad, ¿qué va a ser la enfermedad en mí? Enriquecerme. ¿Sale? Fortalecerme. Cuando yo pase por la zona de dudas, ¿qué tengo que hacer? ¿Soltarme y reclamar y echarme a correr? No, señores, cuando yo pase por la zona de la duda, tengo que salir fortalecido. Cuando pase por la zona de la angustia, ¿qué va a pasar conmigo, Carmen? ¿Voy a salir angustiado? No. Entonces, ¿cómo? Fortalecido, enriquecido. ¿Sale? El Señor no nos va a evitar esos caminos. Él va a estar con nosotros. Y esos caminos van a ser necesarios. Ahora, fíjense ustedes la diferencia de caminar por el valle de sombra de muerte sin Él y de caminar con Él. La diferencia. Un día de estos llévate a caminar a Él y ahí por el pasillo donde no hay luces. No es lo mismo mandarla sola a que le digas y que sienta tu mano y que escuche tu voz, aunque no te vea, porque está todo oscuro, pero que sienta tu mano y que escuche tu voz. Eso le va a dar seguridad para caminar en los lugares oscuros cuando tenga que caminar sola. Y nada de que, ay, no la mandes, por favor, porque los chamucos le van a salir, la van a agobiar. Si ya caminó contigo, ya está lista para caminar sola, porque va con el Señor. Y eso es lo más parecido, sentir la mano del papá o de la mamá, la seguridad, la fortaleza, la confianza, es lo más parecido a caminar con el Señor. Cuando tú le digas, ve porque el Señor va a estar contigo, es porque tú ya le enseñaste a caminar tomado de la mano. Que decía Isaías 33, cuando pasas por las aguas, yo estaré contigo. Por los ríos no te anegarán. Cuando pasas por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Adonai Elohim, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. ¿Sale? Entonces, dice ahí, cuando pases, yo voy a estar ahí contigo. Y vas a salir fortalecido. Es parte del camino. Es diferente que cuando tú te desvías y andas del tingo al tango y andas pero si bien mal y todavía le echas la culpa al Señor y le dices, ¿por qué no estás conmigo? Porque ese no es el camino que yo escogí para ti. Tú te decidiste ir por ahí, así es de que regrésate. ¿Sale? ¿Vamos bien, Rosario? ¿Sí? Ok. Cuando somos niños, entonces, cuando era esclavo no tenía comida. Cuando era esclavo no tenía salud. Cuando era esclavo no tenía shalom. Cuando era esclavo no tenía bendición. Cuando era esclavo no tenía
Salud. Salud. Cuando era esclavo no tenía No tenía paz. No tenía descanso. No tenía descanso. no tenía derecho a ser feliz, no tenía relaciones interpersonales, no tenía familia, no tenía absolutamente No nada. había seguridad. ¿Vale? Pero ahora que soy hijo, lo tengo todo, solamente que tengo que empezar a trabajar con mi mente, porque la mente es bien especial y me dice, no, tú no eres digna. El diablo viene y te dice, no eres digna. ¿Cómo no? Ya soy hijo. Con permiso. ¿Sale? ¿Cómo que no? Tengo derecho a comerme una quesadilla. Soy hijo. Ya no soy esclavo. Ya no tengo por qué andar todo el día sin tragar. Con esa expresión. Sí. Con esa expresión. Ando todo el día uno sin tragar. ¿Por qué? Pues es que no me siento ni digno de sentarme 5 minutos, comerme algo. Comerme lo que se me antoja. Quiero gastar. Pues, me vaya a acabar el dinero. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? O sea, esa es la mentalidad que luego venimos trayendo para acá. Entonces, en nada difiere del esclavo, excepto que es señor de todo. Cuando te empiezas a dar cuenta de que mi padre, en la casa de mi padre, Hay muchas Muchas moradas. hay comida en abundancia y yo aquí padeciendo de hambre. Luego te fuiste con las moradas y las azules. En la casa de mi padre hay comida en abundancia y yo aquí padeciendo de hambre, cuidando puercos, Comiendo algarrobas. comiendo algarrobas. ¿Sale? Entonces esa mentalidad hay que trabajar. Cuando les digan, vamos a orar, ¿qué es lo que quieren que ministremos? Eso es lo que tenemos que ministrar. Señor, quítame esa mentalidad de esclavo. Ya no más. El diablo nos tenía aterrorizados en la noche. Nomás llegaba la noche y el terror, no, otra vez, por favor, pesadilla, ya no quiero, por favor. ¿Por qué? Porque tú no tenías derecho a estar en paz. Pero cuando dice la palabra que a su amado dará el Señor el sueño, te acostarás y dormirás y no habrá nadie que te espante. Eso lo acabamos de leer en Job el día de ayer y el de hoy, en las lecturas de esta semana. Digo, ¿sale? Ya la siguiente semana el requisito para ministrar es que estén al corriente de sus lecturas y cuestionarios. Porque si no, imagínate, qué feliz vivo yo sirviendo a Jesús. Él me amó y me salvó, muriendo en la cruz libre. Soy salvo, soy nada temeré. Qué bonitas canciones cantábamos. ¿Son los sueños de perturbación nocturno, de terror? Todos los malos sueños que vienen en la noche y en la madrugada, tenemos derecho a mandarlos a volar. ¿Sale? Entonces apliquemos esa mentalidad. A ver, porque soy hijo, tengo derecho a descansar. Oye. Dormí, pero no descansé, me siento bien. Pídele al Señor descanso. Venid a mí los que están trabajados y cargados. Yo los voy a hacer descansar. Tengo derecho a descansar. ¿A qué más tenemos derecho como hijos, Fide? ¿A qué más tienes derecho como parte de tu herencia? a la alimentación, a la salud. ¿A qué más? Una vida espiritual. ¿A qué más tienes derecho como hija con esa vida espiritual? O sea, yo estoy hablando aquí de lo que, del diario vivir, de lo que les preocupa, de lo que andan correteando. ¿A qué más tengo derecho como hijo? Vestido, calzado, alimento. ¿Qué más? ¿A qué más tienes derecho, Noemí? Tengo derecho también. ¿Qué te agobia? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te atora? Bueno, tú tienes derecho a lo contrario. ¿A qué tienes derecho? Agárralo eso. Establécelo en tu corazón, en tu mente, en tu vida. Yo tengo derecho a ser feliz. Ahora, otro tema. ¿La felicidad viene de adentro o de afuera? De adentro. O sea, esto no me va a hacer más feliz ni más infeliz, lo tenga o no lo tenga, porque esto es de afuera, esto es externo. Es de aquí para afuera. Cuando tú lo recibes de aquí para afuera, lo que suceda acá afuera no me importa ni me afecta.
o no debería de importarme ni de afectar. ¿Sale? Tengo derecho a ser feliz. ¿A dónde va a empezar a ser la felicidad? ¿Adentro o afuera? Entonces, si adentro eres feliz, no importa que no tengas absolutamente nada. Nadie te va a robar esa felicidad. Pero cuando yo anclo mi felicidad a lo externo, como esclavo, si me quitan eso, ya valí. Porque ahí estaba mi felicidad. Pero como mi felicidad no depende de lo que está afuera, sino de lo que está dentro, bueno, ¿quién está dentro de mí? Si Él es el que me va a dar todo lo que yo necesito, entonces, por eso les digo, no es rico o millonario el que, ¿qué les dije? El que tiene, sino el que no necesita. No es rico el que tiene, sino el que no necesita. Porque cuando tú necesitas algo externo, ¿qué es lo que haces? Trabajar para eso y ya lo tienes y ¿qué crees? Que no te dio la felicidad. Ya te subieron el estándar. Yo pensé que con un teléfono como estos iba a ser feliz, pero ya vi que este me puede hacer más feliz. Y ya cuando veo que este, digo, aquel no, entonces no es en lo externo, no es rico el que tiene para comprar otro teléfono mejor, sino el que no lo necesita para su autoestima. Su autoestima está bien establecida en Yeshua. ¿Sí me explico? ¿Sale? Entonces, trabajemos con eso porque ya nos dieron las 9. ¿Sale? Entonces, tenemos tarea. ¿Qué tarea tenemos? Hacer nuestros cuestionarios. ¿Qué tarea tenemos? ¿Qué tarea tenemos de acuerdo a la clase? ¿Qué tarea tenemos de acuerdo a la clase? Hacer lo que Abraham. Tenemos que hacer lo que Abraham. Indica hacernos. Tenemos que regresar por nuestras jornadas. Regresar por el mismo camino hasta llegar al punto de partida. Y en ese no importa las veces que te tengas que ministrar, no importa lo que tengas que soltar, no importa lo que tengas que confrontar. Cada que tú haces eso estás regresando y estás más listo para empezar el verdadero camino emocionante, ¿sale? El que el Padre tiene para nosotros. Entonces muchos de nosotros apenas estamos en el periodo de regreso y ya estamos en el reino, qué bueno. Lo interesante viene cuando ya estamos empezando a caminar hacia adelante. ¿Sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Regresar por nuestras jornadas. Ir enderezando lo que torcimos, ir pagando lo que debemos, ir pidiendo perdón a quien ofendimos, ir abriendo puertas que cerramos. Obviamente las del mal que se queden cerradas. ¿Sale? Ir a visitar a aquellas personas a las que les dimos mal testimonio, que les sacamos canas verdes y todo lo demás. ¿Qué voy a hacer si mi papá ya está en el panteón? Físicamente, por eso les dije, físicamente no necesito ir a Acapulco para ponerme en paz, pero sí tengo que decirle, Señor, ¿cómo quisiera que estuviera aquí mi padre para decirle? Pues díselo, esto, y esto, y esto, pedir perdón por esto y esto, perdonar y soltar. Me pongo en paz con eso y sigo avanzando. ¿No es necesario ir a algún lugar? Físico no, pero en tu espíritu. Mira, fíjate, cuando ministramos la niñez y tú fuiste quebrada en algún momento, ¿a dónde te regresa el Señor? A ese momento, a ese lugar y a ese tiempo. ¿Sale? Físicamente no te llevó a Chinconcuá, No. pero te regresó a ese momento, a ese lugar y a ese tiempo. ¿Para qué? Para que estuvieras saldada esa cuenta y tú sigues caminando. Hay ocasiones en las que el Señor sí te va a llevar físicamente y te va a decir, mira, ve a la casa de fulanito y dile lo que yo ponga en tu corazón, etcétera. ¿Sale? ¿Algo más que quieran preguntar, agregar? ¿Nadie? ¿No? Bueno, los que están conectados estuvieron en la clase, por favor también hagan su tarea. Aunque no los veamos ahí donde estén, pero hagan ese trabajo de
Teshuvá, como Abraham, regresar por sus jornadas, por sus caminos.